lucharon bajo una bandera negra y se llamaban a sí mismos el Ejército sin Generales. Campesinos de ayer, desertores, aventureros de todo tipo, todos se reunieron alrededor del carismático Batka y decidieron construir una república sin Estado. Sus aliados eran a veces los rojos, a veces los blancos, pero nunca confiaron en nadie por mucho tiempo. Sus enemigos los consideraban bandidos, sus partidarios luchadores por la libertad. Los Makhnovistas no tenían uniforme estricto ni desfiles, pero sí tenían una tachanka con ametralladora y fe en su propio orden. Bienvenidos a History Show y a la sección Cómo. Se abre la sección de Chile. ¡Comenzamos! ¿De dónde salieron los Makhnovistas? La historia de los Makhnovistas comienza, como debe ser, con una persona. Néstor Ivanovich Maynoo nació en Guliái-Pole en 1888, perdió a su padre siendo niño, creció en la pobreza y trabajó para terratenientes, comprendiendo pronto que la vida es de esfuerzo, no de justicia. Desde joven se unió al grupo anarquista local llamado Unión de Campesinos Libres y pronto terminó voluntariamente en la cárcel. En la prisión de Butyrka, Makhno pasó 6 años y salió convertido en revolucionario convencido. En la celda, estudió historia y política, convenciéndose de que todo poder es malo. Ahora hablemos del trasfondo político. En 1917, el país se convirtió en una verdadera olla hirviente. En Petrogrado, el gobierno provisional, que cree que gobierna el Imperio Ruso. En Kiev, la Rada Central, convencida de que gobierna Ucrania. Luego, en noviembre, los bolcheviques derrocan al gobierno provisional y ahora están seguros de que son ellos quienes deben gobernar. Y en el sur de Ucrania ya marchan tropas alemanas y austrohúngaras, invitadas para restablecer el orden. Al final resultó como en ese chiste: hay muchos dueños, pero no hay propiedad. Makhno veía el caos a su modo. Los ejércitos extranjeros eran invasores, la Rada Central traidores y los bolcheviques aliados temporales, pero poco confiables. Mientras los políticos negociaban el futuro de Ucrania, Néstor reunió en su pueblo a algunos campesinos dispuestos a expropiar tierras y haciendas de terratenientes. En ese momento lo llamaron Batka porque podía proteger y liderar a los suyos. Así fue como surgió el ejército, oficialmente llamado Ejército Revolucionario Insurgente de Ucrania, y no oficialmente los Makhnovistas, ideología y república libre, si le creemos al propio Makhno y a sus seguidores. No debe haber ningún poder, ni zar, ni hetman, ni comisarios, absolutamente nadie. Consejos de campesinos y obreros resuelven sus asuntos sin intervención del Estado. En las banderas de los Makhnovistas estaba el lema anarquista: la anarquía es la madre del orden. La formulación sonaba paradójica, pero la esencia es simple. El orden no nace de órdenes desde arriba, sino de que la gente llega a un acuerdo. Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán, en Kazajistán. Vivcherayan funcionaba de manera inaceptable. Eso no existía y el partido de Gazkat se canceló. No por el juego. ¡Cala! La formulación sonaba paradójica, pero la esencia es simple. El orden no nace de órdenes desde arriba, sino de lo que la gente acuerda entre sí. Con dinero, los Makhnovistas también vivieron su anarquía. Al inicio querían rechazarlo, pero la vida mostró que no se puede vivir sin él. No imprimieron su propio dinero completo. En Guliái-Pole usaban todo lo que tenían a la mano: rublos zaristas, softznacks soviéticos, billetes ucranianos, incluso a veces marcos alemanes. A veces, los Makhnovistas sellaban esos billetes o escribían inscripciones como: la anarquía es la madre del orden. O, por ejemplo, quien no acepte este dinero, Makhno lo va a castigar. También había bromas abiertamente groseras. Resultaba una especie de moneda con humor que, sin embargo, era aceptada en el mercado. Un aspecto clave era la postura ante nacionalidad y religión. A diferencia de las películas soviéticas, donde los Makhnovistas eran mostrados como borrachos sin control, en realidad, el propio Makhno no apoyaba en absoluto los actos antisemitas. Incluso personalmente reprimía esos casos y castigaba a los instigadores.
El movimiento no tenía postura oficial sobre la Iglesia. La religión era vista como un asunto personal, no como base social. La ideología de los magnovistas parecía al mismo tiempo simple y utópica. Por un lado, era el sueño honesto de los campesinos, vivir por su cuenta sin jefes. Por otro lado, era la negación absoluta de cualquier Estado. El problema es que el mundo que los rodeaba no tenía intención de adaptarse a sus ideales. Mientras los magnovistas luchaban, la anarquía vivía, pero en cuanto se iban, llegaba un nuevo poder con sus propias órdenes y requisas de alimentos. ¿Cuántos había? Tiempo. Contar a los magnovistas es ingrato. Su ejército era demasiado móvil y su estructura se parecía más a una gran toloca campesina con ametralladoras que a unidades regulares. Aún así, tengo algunas cifras para ustedes. El ejército se basaba en destacamentos de choque, unos 5 a 8 mil combatientes, principalmente caballería, ametralladores y artilleros. Eran temerarios, exsoldados, marineros, revolucionarios y desertores que sabían pelear y no temían el riesgo. Se desplazaban en tachancas, carruajes ligeros de 4 plazas con ametralladoras, tomados a los colonos alemanes junto con los caballos. Los magnovistas poseían varios cientos de estos vehículos. Las tachancas se volvieron el símbolo del ejército de Magnó, temidas incluso por los oficiales blancos más experimentados. Además de la élite, había una milicia campesina. Cuando surgía una amenaza o gran incursión, miles de campesinos se unían a Magnó armados con lo que tenían. En los papeles, el cuartel general podía reportar hasta 100.000 combatientes. Esa cifra se mencionó en 1919. En realidad, la mayoría de estos movilizados eran campesinos que podían venir a pelear y luego regresar a casa para arar la tierra. En esto residía tanto la fuerza como la debilidad del movimiento de Magnó. De esta manera, el número de seguidores de Magnó siempre fluctuaba. Hoy eran unos cientos, mañana decenas de miles. En su apogeo, en 1919, el ejército podía contar con hasta 50 o 60.000 combatientes activos. Sin embargo, el verdadero puño de acero era un grupo de miles de jinetes y ametralladores expertos que forjaron la fama de los magnovistas como la principal pesadilla de la guerra civil. ¿Cómo luchaban? El secreto del éxito magnovista era su movilidad y sorpresa. No hacían frentes ni trincheras como los blancos o los rojos. Su táctica se parecía más a una cacería, un ataque repentino, un golpe de la nada y luego una rápida desaparición. Los enemigos ni siquiera alcanzaban a entender cuántos eran, 100 o varios miles. El reconocimiento jugaba un papel especial. No solo eran hombres armados, mujeres, adolescentes y ancianos también eran los ojos y oídos de los magnovistas. Por eso, en su región eran casi inalcanzables. Cada aldea avisaba al cuartel general quién iba por el camino a tiempo. La táctica se basaba en la flexibilidad de los comandantes. No eran designados desde arriba. Los propios combatientes los elegían. Por eso, un comandante no podía permitirse ser un incompetente. Perder autoridad significaba que simplemente lo destituirían. Este enfoque permitía cambiar de estrategia rápido y evitar la burocracia. Los magnovistas combatían a blancos, rojos, petliuristas y alemanes. Sus alianzas cambiaban según la situación. Hoy con bolcheviques contra Denikin, mañana contra los bolcheviques. Las alianzas temporales permitieron a los magnovistas resistir más que otros ejércitos organizados. Las acciones de combate se llevaban a cabo principalmente en la retaguardia del enemigo. Los magnovistas atacaban almacenes, comunicaciones y nudos ferroviarios. Su táctica favorita era golpear la línea de suministro y luego desaparecer en la estepa. Los ejércitos regulares odiaban a los magnovistas porque sabían golpear fuerte y no dejaban oportunidad para un enfrentamiento directo, pero los magnovistas siempre tenían un problema eterno con las armas. La República Libre no tenía su propia industria, así que tenían que tomar todo de los demás. Las principales fuentes eran los trofeos tras las batallas con blancos, rojos o unidades alemanas. La otra opción eran alianzas con los bolcheviques. Cuando les convenía, suministraban a los magnovistas cartuchos y armas para que lucharan contra los blancos, pero en cuanto vencían al enemigo común, los suministros se terminaban. Por eso, el arsenal de los magnovistas era sumamente variado. Algunos tenían un fusil Mosin, otros un Mannlicher austriaco capturado y otros solo un viejo revólver o incluso una escopeta de caza. Las ametralladoras Maxim y la artillería normalmente se conseguían como botín en las batallas. ¿De qué vivían y qué comían?
El ejército de Magnó no era regular, por lo que no había raciones militares. Todo dependía del voluntariado y el apoyo campesino. Tras una incursión, los combatientes solían ir a casa y para la campaña llevaban pan, huevos cocidos, tocino y salchicha. Las mochilas de los magnovistas cabían en una bolsa y se conservaban mucho tiempo. El pan seguía siendo el alimento principal. A diferencia de los territorios soviéticos y blancos, en la República Libre no se requisaban alimentos. Magnó no permitía comisarios ni destacamentos de requisa. Por eso, los campesinos compartían el grano y el pan se daba voluntariamente, no por amenaza de fusiles. Al pan se le sumaban papas, sirniki de requesón, brinza, leche, todo lo que producía el pueblo. Cuando los destacamentos llegaban a las aldeas amigas, los agasajaban con productos caseros. Alguien tenía un saco extra de papas, alguien tenía una vaca que daba leche. A veces, incluso alimentaban a los magnovistas con platos ya preparados, porque los campesinos los consideraban sus protectores. La carne era más difícil, a veces había cerdo y salchichas, pero en campañas casi siempre solo tocino. Es llenador y no se descompone. Si iban a una incursión larga, llevaban embutidos ahumados y pan seco. El alcohol es un tema aparte. La propaganda soviética retrataba a los magnovistas como borrachos, aunque en realidad el alcoholismo constante era imposible. ¿Cómo podrías mantenerte en la silla de montar o realizar una incursión de varias horas con resaca? Según los recuerdos, solo podían beber después de una incursión exitosa o en un pueblo donde celebraban la victoria. Normalmente era vodka casera con pimienta y en poca cantidad. Pero tampoco era una situación ideal. Al ejército se sumaban desertores y criminales, quienes carecían de disciplina y solían saquear. Sin embargo, no permanecían mucho tiempo. En el entorno de Magnó, las violaciones se castigaban con severidad. La comida de los magnovistas era casi igual a la de los campesinos: pan, papas, lácteos y tocino. La única diferencia era que todo debía adaptarse a la vida en campaña. Tomar lo que se conserva por mucho tiempo y sacia rápido. Vida interior. La disciplina magnovista se basaba en la responsabilidad colectiva, no en reglamentos. Cada comandante respondía por las acciones de su escuadrón, incluyendo saqueos o disturbios. Esto creaba un sistema de control bastante estricto, aunque sin las órdenes habituales del ejército. La movilización era distinta. Los magnovistas no forzaban a la gente como los rojos o blancos, sino que las movilizaciones eran voluntarias. La Asamblea del Pueblo decidía si ayudar a Magnó. Todo parecía voluntario, pero en guerra, negarse dejaba a la aldea sin protección. Por eso la mayoría aceptaba. Igual de importantes eran los consejos revolucionarios en la retaguardia, que resolvían temas económicos, repartían tierras y abastecían a los destacamentos con caballos y alimentos. Era un intento de crear una sociedad autogestionada sin funcionarios ni burocracia. En el ejército de Magnó coexistían libertad y orden. La gente elegía líderes y decidía en asambleas, pero violar reglas podía llevar a expulsión o fusilamiento. La singularidad de Magnó era que, aunque anarquista en palabras, en la práctica imponía una férrea disciplina. ¿A dónde desaparecieron? El final del proyecto de Magnó llegó justo después de su hora estelar. En el otoño de 1920, Magnó, actuando junto con unidades del Ejército Rojo, ayudó a romper la defensa de Wrangel. La noche del 8 de noviembre, sus jinetes cruzaron el Sivash, rodearon Perekop y la defensa blanca colapsó. Para el 15 de noviembre, Wrangel evacuó las tropas de Crimea. Luego, lo típico de alianzas por conveniencia. En cuanto derrotaron al enemigo principal, los magnovistas se volvieron innecesarios. Ya el 23 de noviembre de 1920, el mando del Frente Sur exigió su completa integración en el Ejército Rojo y la eliminación de la autogestión en Guliáipole. Magnó se negó, por lo que los rojos iniciaron una purga, arrestando y fusilando a su círculo más cercano. En 1921, los restos de los magnovistas aún escapaban de las redadas deambulando por el sur de Ucrania, pero los recursos se agotaron. Enfrentaban a las tropas, la Cheka, agentes y el cansancio popular. A finales del verano, Nesora fue acorralado en la frontera rumana y decidió cruzar el río Nesor para entregarse a las autoridades. Después, la emigración y la muerte en París en 1934 en la pobreza y la enfermedad. ¿Por qué justo en ese momento todo colapsó? Además de la presión militar, los bolcheviques cambiaron la economía.
La requisa de alimentos se sustituyó por un impuesto en especie y bajó el descontento campesino. Sin su apoyo, la libertad perdió su base. Y el movimiento de Maginot, al igual que otros movimientos insurgentes, empezó a decaer. Y sí, la táctica bolchevique de usar y luego destruir funcionó aquí a la perfección. Una alianza contra el enemigo común, y luego declarar a los magnovistas fuera de la ley y cazarlos sistemáticamente. Así fue exactamente como desaparecieron. Epílogo. La historia de los magnovistas muestra cómo el sueño campesino de libertad terminó siendo una pesadilla para quienes intentaron imponer el orden desde el poder. Lograron crear su república libre, donde los campesinos repartían la tierra. A los comandantes los elegían en asambleas y a los comisarios no los dejaban acercarse ni a cañonazos. Pero en realidad, esto solo funcionaba mientras no hubiera un ejército más grande cerca. Los bolcheviques, los blancos, la Rada Central, los alemanes, todos consideraban a los magnovistas como aliados temporales o como bandidos que estorbaban a la gran política. Al final, el movimiento de Maginot desapareció tan rápido como surgió. Y sin embargo, la leyenda permaneció. Para unos, Maginot es un bandido, para otros, un héroe defensor de campesinos. Pero su movimiento demostró lo principal: ningún poder puede mantenerse si ignora al pueblo. Aquí está la paradoja principal. La anarquía es la madre del orden. Es el lema con el que la gente intentó organizarse en sus aldeas, mientras los grandes ejércitos jugaban a sus revoluciones. Eso es todo por mi parte. Adiós a todos.